Buenos días, muchas gracias por estar acá. Vamos a tener No, una... está apagado. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Vamos a tener una presentación del doctor Munir Escaf de Barranquilla, Colombia. El doctor ha estado usando el Texel con el láser amarillo ya por un año y medio, 3 años ya. El tiempo pasa muy rápido. Uno se pone viejo y no se da cuenta. Y el doctor ha acumulado mucha experiencia en edema macular y también en serosa central, y esa experiencia es de la que él nos va a hablar hoy. Así que adelante, doctor. Gracias. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Vamos a hablar un poco moderado, vamos a hablar a una velocidad más tranquila para disfrutar mejor la charla y asimismo tratar de hacer un momento ameno y al final, pues, si es necesario, y espero que así sea, me hagan un par de preguntas. Yo solamente voy a mostrarles lo que ha pasado desde que estoy utilizando el IQ 577 de Iridex. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a ver esto, o en su defecto esto en nuestra práctica profesional? Pacientes que en algún momento necesitaron una rejilla macular o necesitaron láser focal y llegaron con escotomas visuales importantes o con pérdidas visuales centrales o con molestias visuales precisamente porque en su momento eso era lo que estaba indicado y se hacía este tipo de láseres. Realmente yo no encuentro la necesidad ahora mismo de que esto aparezca. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo tenemos que ver cuáles son las necesidades que nosotros como profesionales de la salud o como oftalmólogos necesitamos, y es soluciones prácticas y soluciones reales. Necesitamos algo que sea fácil de hacer, económico, que sea fácil de aprobar en el caso de que trabajemos con algún tipo de seguro, y que sea efectivo para manejar no solo una, sino varias patologías. En mi caso, yo solamente trabajo retina y solamente vamos a hablar de patologías maculares. La realidad es que desde que apareció la terapia micropulsada o el tratamiento con el láser micropulsado hemos, digamos, desarrollado una tecnología que nos disminuye los riesgos y las consecuencias del láser convencional. O sea, esas cicatrices maculares horrorosas que les mostré en la primera diapositiva. El láser micropulsado no solo nos ha demostrado que es efectivo, sino que también es seguro para tratamientos de patologías maculares, especialmente esas que involucran el área foveal, que son las que siempre nos molestaron o las que siempre nos dio miedo tratar, precisamente para no dañar el tejido foveal. En mi caso personal, yo trabajo en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos una seguridad social que se llama la GPS, que sería, digamos, el equivalente a un Medicare o a un seguro del Estado en cualquier país. Seguros que usualmente nos ponen trabas o nos enlentecen el inicio de un tratamiento, por ejemplo, con una inyección de anti-VEGF. Siempre la aprobación la aprobación del medicamento es lento. Pacientes que esperan 3 semanas hasta 6 semanas, a veces 12 semanas para poder colocar la primera inyección. Encontramos entonces aquí una solución porque esto no lo aprueban en menos, o sea, en más de una semana. A la semana, es más, he tenido aprobación al día siguiente. Entonces puedo empezar tratamiento en algunos pacientes al día siguiente de haber hecho el diagnóstico. Además, esto me abre el abanico de posibilidades de tratamiento porque no me quedo enfrascado en uno solo, que es la terapia antiangiogénica, que era lo que hacía antes de empezar a utilizar el tratamiento micropulsado. La terapia láser micropulsada a nivel retinal me da los mismos beneficios que en algún momento me dio el láser convencional, por ejemplo, en patologías como las serosas centrales, que lo que hacíamos era disminuir la permeabilidad vascular con una ventaja, y es que tengo menos dispersión de la longitud de onda, uso menos energía, uso menos poder, tengo el mismo efecto, porque como lo tengo aquí en estos dibujitos de abajo, lo que estoy haciendo es fraccionar un pulso, sin llegar a crear una quemadura térmica, dejando un tejido que quiero dejar indemne, totalmente indemne. Ahora, voy a mostrar unos pocos casos. Realmente escogí mis casitos bien esta vez, no quise ser muy extenso con la cantidad de casos, pero vamos a empezar, digamos, con la joya de la corona, y este es un paciente de 62 años que tiene pérdida visual por el ojo izquierdo de hace
de 6 meses antes de llegar a mi consultorio. Se le diagnosticó una coroidopatía serosa central, se le colocaron 2 Avastines sin ninguna mejoría. Dato curioso, el ojo derecho había sido tratado con láser y cuando yo le mostré la opción del micropulsado, lo primero que me dijo fue: no quiero láser, mi ojo derecho no quedó bien, no he tenido buenos resultados, a mí el láser no me interesa. Después de una larga charla con el paciente explicando que es una nueva tecnología y que no va a tener los mismos efectos secundarios, el paciente decide hacerse la terapia con láser. Claramente podemos ver que hay ya depósitos subretinales y que es una retina que ya tiene, digamos, unas características muy específicas de un paciente con una serosa crónica. El paciente llega con 20-150 de agudeza visual y 4 semanas después me encuentro con esto. Ojo, yo le hago OCT entre 3 y 4 semanas después del láser simplemente para evaluar mis resultados. El paciente está viendo 20-150 4 semanas después del micropulsado, él queda 20-50 después del láser, quedó ahí, pero el paciente tiene un 20 feliz, porque ve mucho mejor de lo que veía antes. Ganó 7 líneas de agudeza visual, el ojo derecho, que era el otro ojo que le habían hecho tratamiento, no estaba bien y encontró una recuperación visual y una estabilidad visual desde el momento que se le hizo la terapia. Ahora podemos pasar a otro caso y es un paciente con una oclusión de rama venosa retiniana, paciente de 64 años, sin ningún otro tratamiento, pérdida visual de 2 días antes de llegar al consultorio, solamente hipertenso, aparentemente bien controlado, con una agudeza visual de 20-200. Decidí hacer el micropulsado y me encontré con esto. El paciente aparentemente no tiene edema, pero cuando vemos el grosor macular todavía siempre queda un residual. Y ese residual decidí tratarlo con una dosis de carga de antiangiogénicos para no volver a darle láser 4 o 3 semanas después. Después del antiangiogénico el paciente queda 20-25, después del láser, 10 meses después del inicio de la terapia, el paciente está 20-25 más 1 feliz. Y este OCT es de aproximadamente hace 6 meses. Debe venir a mi consultorio en 1 o 2 semanas. No tengo claro la fecha de la cita, pero es un paciente que está muy contento. Sé que está muy contento porque coincidencialmente es el papá de un amigo mío, entonces digamos que en el caso de que pase alguna cosa trágica, de una me van llamando al teléfono. Y para presentar, digamos, el último caso extenso, tengo este pacientico. Tengo un paciente de 63 años, diabético, no muy bien controlado claramente, que ya se le han colocado 6 ranibizumab, le han hecho 2 sesiones de terapia de panfotocoagulación, esto es antes de la primera visita mía, y tiene un 20-400 de visión. Tengamos claro que todos los pacientes que me han llegado, llegan, como decimos nosotros en Colombia, llegan toreaditos, son pacientes que vienen de otras instituciones que usualmente no están contentos con los resultados de la terapia láser normal, y llegan acá a una segunda opinión, a veces a una tercera, y podemos ofrecerle algo diferente, porque como dicen por ahí, el que tiene una sola cosa es mejor que el resto. El único micropulsado que hay en Barranquilla lo tengo yo, entonces digamos que puedo ofrecerle algo que nadie más puede ofrecer. Volviendo al tema, 20-400 de visión, decido empezar en este caso con terapia antiangiogénica. Le coloco las 3 inyecciones y esto es 1 mes después de la última inyección, de la dosis de carga, y nos damos cuenta que todavía hay un poquito de edema difuso, más sin embargo ha habido mejoría de un 30% de disminución del espesor central. El paciente está contento, pero todavía se siente disminuido visualmente y decido aplicarle la terapia. Y le hacemos una terapia láser micropulsada macular. 4 semanas después del micropulso tengo el paciente en 20-80, muy contento, con una disminución significativa del edema y a la fecha se ha mantenido igual. No he querido ni volver a inyectar ni hacer nuevamente terapia porque esto es un tejido que ya tiene bastante daño, es un paciente que le han hecho mucha terapia antiangiogénica, que tuvo láser focal, que tuvo panfotocoagulación, es un paciente que ya se siente contento con esa visión y que desafortunadamente no tiene un buen control glicémico, siempre tiene una glicosilada por encima de 9, entonces él va y viene. Y realmente aquí vamos a ponerle case example, no sé, porque esto es lo que más hago. Esto es lo que para mí se convirtió en la joya de la corona, que son los pacientes con coroidopatía serosa centrales. Pacientes que me vienen así,
terminan así, 20/20 de visión, pasan de 20/80 a 20/20, pasan de 20/300 a 20/25, todos 3 a 4 semanas después de la terapia micropulsada. Pasamos, o en mi caso particular, pasé de esperar 2 meses a ver si hay una resolución espontánea a tratar inmediatamente. Esto no solo es, digamos, una herramienta adicional para manejar un paciente, y lo digo sin pena, esto es parte de mi economía. Yo vivo de esto es mi trabajo, y tener una opción económica para mí adicional también es bueno. O sea, yo tengo algo más que ofrecer y tengo un ingreso adicional utilizando el láser micropulsado. No se los estoy vendiendo, yo no vendo, pero pues igual esa es la realidad. Esto es lo que más hago. El 80% de los pacientes míos de terapia micropulsado son pacientes con coroidopatías serosas centrales. Digamos que ese es el nicho al que apuntamos, porque en mi práctica profesional, a nivel particular, todos son pacientes adultos mayores de 45 años, usualmente masculinos, todos con estrés laboral porque trabajan, no sé, gerencian o tienen alguna carga laboral específica muy fuerte, y todos llegan corriendo, alarmados, y en el momento que tú le puedes ofrecer algo que te puede dar una solución, no inmediata, pero sí rápido, el paciente se queda contigo, y ese es el paciente que siempre está agradecido porque le ofreciste algo que nadie más le está ofreciendo. Y esto es algo que realmente me ha parecido maravilloso, y es tratar las serosas centrales. El 80% de mis casos son serosas centrales, no los iba a aburrir trayendo, no sé, 40, 50 diapositivas de serosas. Traje estas 3 porque me parecieron hasta simpáticas, sobre todo esta imagen, que es una serosa central bastante grande. ¿Qué cambió? Como lo he venido repitiendo, tengo otra herramienta de tratamiento, es fácil de utilizar, es rápido de utilizar, no tengo tanta burocracia para la aprobación del uso, tengo más pacientes y tengo menos inyecciones. Y me dirán a mí, pero ¿para qué quieres menos inyecciones si me acabas de hablar de un ingreso y las inyecciones son un ingreso? Sí, pero dile a un paciente diabético que viene de otra clínica, que se puso 20 Lucentis, le tengo que poner 20 en el otro ojo, te va a decir, no, prefiero quedarme así. Ofrécele un micropulsado, ponle 3, 4, tal vez la quinta, que es lo máximo que me ha tocado poner en un paciente diabético después de un micropulsado o antes de un micropulsado, y el paciente va a estar contento, el paciente que va a estar agradecido contigo, el paciente que va a seguir viniendo, el paciente que te va a referir más pacientes. En Colombia, por ejemplo, hay clubes de diabéticos. Ellos se reúnen 1 o 2 veces al mes y hablan o les dan una charla específica de alguna parte de su enfermedad, y el diabético te manda 10 más. Y eso es algo bueno. ¿Cómo lo hago? Es sencillo. Utilizo el láser 577, que es el de que hemos estado hablando. Uso el lente de Focal Grid. Yo tengo el Mainster de Ocular Instrument. Mi tamaño de spot siempre es 200 micras. El poder lo ponemos en X porque depende siempre de algo que se llama el T-Test. El T-Test es una prueba que yo hago por fuera de la mácula en una longitud de onda convencional. Hago un disparo como si estuviera haciendo una panfotocoagulación, disparo único. Empiezo con un poder de 60, si no marca, subo hasta encontrar la marca. Una vez tenga la marca, ya yo sé, ese poder lo guardo, me paso a micropulsado, lo pongo en un duty cycle de 5%, y ese poder, que por ejemplo puede ser 90, lo multiplico por 4, y ese es mi poder de micropulsado, sería 360. Y a ese paciente le hago con 360 de poder. ¿Bajo qué patrón? Una rejilla de 7x7 confluente. Yo estoy pintando la mácula. Yo no quiero espacios entre disparo y disparo. Yo quiero un popular brochazo. Yo quiero pintarla toda. ¿En qué hago y cómo lo hago? Si tengo una retinopatía diabética con un edema macular diabético, barro toda la mácula. Si tengo una oclusión de vena central, barro toda la mácula. Si tengo una oclusión de rama, solo la parte comprometida. Y si tengo una serosa central, me voy hacia el área donde está el desprendimiento más el área donde está el punto de fuga. O sea, si yo tengo el punto de fuga arriba y el desprendimiento seroso, lo que hago es que me voy en toda esta zona. Siempre agarrando el área foveal. Ya eso es, piérdale miedo desde el día número 1, porque no va a pasar nada malo. El número de los spots igual depende de qué hago. He llegado a tener, no sé, 980 y hasta un poco más de 1000 disparos dependiendo la patología.
Y con el tiempo he desarrollado un algoritmo que no aplica para serosas centrales, pero sí para edema macular diabético y para oclusiones, dependiendo de cómo empiezo, dependiendo del grosor macular. Yo me he dado cuenta que cuando yo tengo un edema macular que tiene menos de 300 micras, yo puedo empezar haciendo una terapia láser micropulsada como tratamiento inicial y voy a tener muy buenos resultados. A diferencia de si tengo uno que está entre 300 y 400 micras, a veces ese resultado no es el que yo espero. Por cuestiones de burocracia arranco con la terapia láser porque me la pruebo más rápido. Si tengo después del OCT un buen resultado, no hago más nada, pero si mi resultado me dice a mí, todavía necesitas hacer más, empiezo terapia antiangiogénica. Si arranco con mi terapia antiangiogénica, lo que hago es que después de las 3 inyecciones, si tengo menos de 300 micras, le doy láser. Es una manera de hacer un mix de cómo empezar tu terapia micropulsada. Eso, si tengo un edema de más de 400 micras, el láser micropulsado no va a ser mi primera elección porque yo me he dado cuenta en mi práctica personal que no funciona igual. Entonces hay que ser conscientes y vamos a darle lo mejor al paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una dosis de carga de antiangiogénicas. Si el OCT me muestra que todavía tengo más de 300 o 350 micras, me voy con Treat and Extend. Si no, entonces le hago terapia micropulsada macular. Si con todo y lo que he hecho no logro bajarlo de 400 micras, arranco con esteroides y depende del OCT lo que voy a hacer. Estos son los casos más duros, edemas muy grandes, pacientes muy crónicos, que tal vez tengan una posibilidad de recuperación visual menor que el paciente normal o el paciente que te llega rápido. Sin embargo, hay que hacer de todo para poder llegar y todavía, si trato de llegar, necesito algo adicional porque a veces no me sirven los esteroides y los antiangiogénicos no me terminan de solucionar el caso y ahí es donde recurro a mi láser nuevamente. Entonces, como les digo, es algo adicional, o sea, tengo un plus. Yo siento ahora mismo, y es mi realidad, hay un plus personal en Barranquilla y es que yo tengo un láser micropulsado y yo puedo hacer algo que tal vez otras personas no puedan hacer y es ofrecerle algo seguro para tratar el área foveal. Bueno, eso sería todo, espero les haya interesado y si alguien tiene una pregunta, por favor, no dude de hacerla. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada. Bueno, muchas gracias por Ahí hay estar una aquí con pregunta. nosotros. Ah, sí, ok. Do you use the same strategy for all kind of disease, or you change? Depends on the etiology of the disease. Sí, dependiendo de la etiología yo cambio mi estrategia. A todas las serosas centrales las voy a tratar igual, que es manejar el área donde está el desprendimiento seroso más el punto de fuga. Ahí le hago una rejilla al punto de fuga y le hago una pequeña rejilla al área foveal o al área donde está el desprendimiento, dependiendo del tamaño del desprendimiento seroso. Si es un edema macular diabético muy extenso, pinto toda la mácula, incluyendo la fóvea. Si es una oclusión de vena central de la retina y hay un edema extenso, pinto toda la mácula, dependiendo qué tan difuso sea el edema. Si es una oclusión de rama, por ejemplo, o un edema macular diabético focal, solamente me voy hacia donde tengo el área engrosada. No tengo ninguna necesidad, aunque no pasa nada si lo haces, pero no hay ninguna necesidad de ponerse a pintar toda la mácula cuando tengo áreas que no están afectadas. Entonces, cuando son casos focales pequeños, me voy solamente al área específica. Cuando son casos grandes, pinto toda la mácula sin ningún problema. Y cuando son coreopatías serosas centrales, ahí sí me voy directo a los dos puntos, el punto de fuga y al desprendimiento seroso. What I was specifically talking is about the power. You use the same about the power. You treat outside of the macro and use 4 times more the power that you find. Is that? Yes, sí, eso es lo que siempre hago, eso es mi protocolo. Yo personalizo el poder dependiendo de cómo vea el paciente. Todos no tenemos el mismo pigmento retinal, en algunas personas marca con menos poder.
he tenido personas que marcan con 60, he tenido personas que marcan con 120, no le puedo poner el mismo poder a una persona que me marcó con 60, entonces me tomo mi tiempo en averiguar exactamente cuál es el poder justo para cada persona y con eso sí varío el poder del protocolo. El resto siempre va a ser lo mismo, la rejilla de 7x7, el grid de 7x7 confluente, y ahí sí lo hago normal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy acá. Gracias. Buenos días.